¿Sabías que hay personas que terminan en una unidad de cuidados intensivos solo por no cuidar lo básico? Que una mala alimentación, el sedentarismo, el estrés crónico pueden llevarte directo a una UCI. De eso hablamos hoy con el doctor Francisco Pachi Camargo, médico anestesiólogo intensivista, académico y consultor en patología clínica. Un profesional que no solo ha visto miles de casos desde adentro, sino que también investiga, publica y cuestiona el sistema. En este episodio hablamos de verdades que incomodan. ¿Cuántas camas en UCI se podrían liberar si viviéramos más conscientemente? ¿Por qué siguen muriendo mujeres embarazadas en hospitales bien equipados? Y sobre todo, ¿cuánto de tu salud estás entregando por vivir en automático? Esto no es un episodio solo para médicos, es para todos los que todavía creemos que la salud se puede cuidar antes de que sea demasiado tarde. No los entretengo más, los dejo con esta charla que tuve con Pachi Camargo. Pachi, qué gusto tenerte aquí en Sabático Podcast. Muchas gracias, Beatriz. Muchas gracias por la invitación. Muy animado a participar en este programa. Yo quiero comenzar por hacer una confesión, y es que yo venía súper dateada, venía con un guión súper armado para esta entrevista. Y es porque, claro, cuando uno va a entrevistar a una persona como tú, tan consagrada a su profesión, y bueno, que no son temas fáciles de abordar para una persona que no es médico como yo, siempre resulta un poco intimidante. Y yo le decía a tu esposa, dame tiempo que yo quiero prepararme y brindar una conversación digna de una persona que es tan comprometida con la medicina y que además eres académico, conferencista también. Pero recordé en esta conversación corta que tuvimos antes de la entrevista que precisamente yo inicié sabático para conversar con personas que viven conforme a su propósito, personas que saben que vinieron al mundo a cumplir con una misión que Dios les encargó. Y precisamente las mejores entrevistas que yo he hecho, lo he hecho con seres humanos que trabajan desde allí, pero además cuando yo lo inicio desde la curiosidad, desde mi curiosidad por saber qué tienen esos seres humanos que aportar a los temas que a mí más me interesan en la actualidad. Y es por eso que quiero comenzar por preguntarte, ¿cuál fue ese momento de la vida que determinó el hecho de que tú decidieras estudiar medicina y comprometer tu vida al servicio de los demás? Muchas gracias. Realmente has sido muy bondadosa por darme este espacio. Yo no soy un usuario de redes sociales. Tal vez mi profesión es muy recatada en eso porque nos dedicamos a atender el sufrimiento. Entonces, en eso hay que tener mucho tacto, mucha prudencia. Entonces, de acuerdo a la pregunta que tú me haces, mi vida ha sido marcada por muchas cosas positivas. Mi padre es médico. Yo desde muy pequeño lo acompañaba a sus rondas diurnas y nocturnas y lo acompañaba en una sillita muy pequeña en su consultorio en Cereté y escuchaba todas las historias que los pacientes le contaban en ese momento. Poco a poco fui aprendiendo el oficio. Poco a poco me gustaba mucho su interacción y qué él estaba aportando a la gente. También me llamaba mucho la atención cómo lo quieren, cómo lo querían en ese entonces y cómo lo quieren. Y siempre nos decía a todos nosotros que teníamos que estudiar mucho, que teníamos que mostrar unos resultados positivos, siempre marcando a favor de la humanidad. Entonces, eso fue los determinantes. Nunca lo dudé. Cuando salí del colegio, solo me presenté a estudiar medicina en la Universidad Javeriana. Disfruté mucho mi carrera, la viví. En el 2005 terminé anestesia
Cuando yo termino anestesia, el jefe del departamento, el doctor Gemper, me dijo, Pachito, venga, quiero hablar contigo. 2 días después de haber llegado yo. Ya terminas el 31 de enero, yo quiero que te quedes trabajando con nosotros. Y yo le decía pues a todos, les decía, yo quería venirme acá a trabajar porque había que retornarle algo a esta tierra. Tal vez no era el momento de hacerlo, faltaban cosas por vivir allá. Y yo tenía 2 condiciones para quedarme allá, que le decía a mi familia. Primero, que me quede trabajando en ese hospital donde yo me formé, ¿cierto? Y así fue. Yo no lo busqué, ellos me llamaron, y yo me quedé trabajando con ellos allá 5 años. Como profesor de la Javeriana del departamento de anestesia. Cuando estaba más o menos el 3er, 4.º año, yo sentía que algo me faltaba. Estudiar un poquito más inglés y una proyección diferente. Ya había agotado unas necesidades que se habían creado en ese punto. Y dije, vamos a presentarnos una subespecialidad. Y un día estaba yo en una clase y me llaman de un teléfono desconocido. Yo contesto el teléfono y me llama un doctor que es el jefe de la unidad de cuidados intensivos de la Clínica Chayo. Y me dijo, Francisco, muy formal, Ricardo Buitrago, y me decía, Francisco, yo recuerdo que cuando tú venías a traer los pacientes aquí a la unidad, cuando eras residente de anestesia, tú te quedabas mirándolo, todo el entorno de la unidad de cuidados intensivos. Y a mí me llamó mucho eso la atención. Y imagínate que hemos creado un programa para los especialistas para hacer 2 años más de subespecialidad. Y yo le dije, listo, doctor, deme unos minutos que yo termino una clase, que yo estaba recibiendo una clase, y lo llamo. Él me dijo, y esto es para comenzar ya, estábamos como en mayo, junio, y yo tenía un plan con el hospital de irme a entrenar en Estados Unidos en un tema de vía aérea, todo el mes de julio. Entonces yo le dije a él, después de la llamada que le hice, le dije, pero mire, yo tengo este entrenamiento, yo no quiero perderlo. Yo voy con una beca de la universidad y yo tengo que corresponderle a la universidad. Entonces yo no puedo arrancar ahorita. Yo esperaría unos 4 o 5 meses o la siguiente corte para comenzar. Y me dijo, no hay problema, yo te espero. Yo hice mi curso, fui y vine, hablé con mi jefe. Él que me dijo, pásate a hacer turnos de noche y en el día haces tú su especialidad. Y así fue. Luego de eso, 2 años de cuidado intensivo, seguía trabajando en San Ignacio como anestesiólogo, noches y fines de semana. Y él me decía, cuando yo salía, bueno, ¿cómo te vas a organizar? Entonces en la mañana trabajaba en San Ignacio y en la tarde terminé trabajando en Chayo. En la mañana como anestesiólogo de 7 a 1 y de 1 a 7 como intensivista en la Chayo. Ese ritmo duro, porque tú llegabas antes de 7 de la mañana a una reunión académica todos los días y a la 1 salías de aquí. Yo tenía un taxi que me buscaba porque era imposible manejar. Almorzaba en el taxi, un señor que mucho tiempo me ayudó y me llevaba a la Chayo. Yo recibía el turno en Chayo y estaba hasta las 7 de la noche, pero a veces tenía que regresar otra vez al turno acá. Bueno, en fin. Eso lo pude sostener 2 años en ese ritmo, pues estaba muy joven, entonces había todas las fuerzas para eso y había todas las ganas de seguir aprendiendo y seguir estudiando. Así fue, en algún momento por ganas de volver, se abrieron unas oportunidades, decidí venirme a trabajar acá. Ya hace 16 años, nada sencillo, muchas cosas, hemos vivido un camino maravilloso, hemos aportado un grano de arena, pequeño pero
Eso es muy importante. Hemos vivido momentos muy complejos, de mucho sufrimiento. Antes de que continúes con esa narración, que yo sé que es una parte muy importante de tu vida y de tu carrera, yo me quiero detener a esta parte donde tú dijiste, yo no he sido muy pegado a las redes sociales. Y siempre que yo voy a hacer un episodio de sabático, yo luego varias cosas. Y yo sé que la gente me sugiere muchas veces a personas que son influenciadores digitales. Pero yo tengo por experiencia que los episodios de sabático que mayor aceptación han tenido, que mayor satisfacción me han dejado, incluso porque mucha más gente me escribe, son aquellos donde tengo influenciadores de la vida real. Y me encanta la narración que hiciste porque habla de algo muy importante en la sociedad de hoy, donde se ve tantos jóvenes de 20 años siendo millonarios. Y es que la gente ve el éxito tuyo ahora, pero tú estás narrando solo un resumencito hiciste de todo lo que hay debajo del verdadero éxito, del éxito que de verdad te hace trascender como ser humano y el que se mantiene en el tiempo y que nos mantiene además con salud mental, emocional y mantiene a las personas agradecidas por lo que uno da. En ese sentido, y como yo sí considero que las personas que hacen las cosas bien tienen una responsabilidad social, yo quiero que me digas, en tu opinión, qué debe tener hoy día una persona, un ser humano, para poder estudiar medicina y ejercerlo de la manera como tú lo has hecho durante tantos años. Yo creo que el éxito de vida resulta de la pasión. Eso implica que tú estés por encima de las condiciones económicas de un oficio. Porque yo tengo claro, y lo tengo claro, estamos en una situación muy compleja en salud en Colombia. No sabemos si vamos a tener trabajo, si vamos a tener salarios de pronto en el futuro. Pero el apasionamiento nos hace olvidar que hay tantos problemas. Y esa pasión te lo da el gusto por lo que haces, el compromiso por lo que haces y tener claro que la plata te va a llegar. Tarde o temprano llegará. Y que a mí lo que me interesa ahorita es que lo que yo pueda ganar sea suficiente para que mi familia tenga unas condiciones de vida óptimas. ¿Y ha habido algún momento en tu carrera donde tú dijiste, no quiero seguir, no vale la pena? No lo he sentido. Y te puedo decir que hubo episodios importantes de esto. El inicio del COVID te puso muchas dudas en la mente de muchas personas. Porque yo le decía a Ana Milena, ¿y si renuncio y no me expongo a esto? Y sí, y yo te dormías y amanecías y tú decías, no, esto no puede pasar. Esta es mi responsabilidad. Organicemos lo que tengamos que organizar como familia. Si algo me pasa, y nos tocó, ¿cierto? Nos tocó enfrentarlo con responsabilidad. Porque el ejercicio médico, además de lo humano que tú puedas brindarle, tiene también una responsabilidad legal, que no es de poca monta. El ejercicio médico implica que tú conozcas y sepas y te comprometas con lo que estás haciendo, porque las zonas grises permiten pensar y permiten hacer una reflexión en ambos sentidos. Y las aguas tibias no son tan buenas, porque el ejercicio médico o doy todo o mejor no lo hagas. Es decir, es el todo o nada. Porque las aguas tibias, los puntos medios en el ejercicio médico, en el compromiso, en el trabajo, en la responsabilidad, te expone legalmente. Y la exposición legal es hacia ti, hacia poder seguir ejerciendo, hacia el patrimonio más importante que tienes tú, que es tu cabeza, tu conocimiento, hacia tu patrimonio económico, si lo tienes o si no lo tienes, igual te afecta, ¿cierto? Y obviamente a la familia, impacta mucho. Entonces, yo tengo claro que esto es del todo o nada. Si voy a ver un paciente, tengo que darle todo, porque si se lo doy a medias, se va a ir inconforme, van a salir los resultados, no van a ser los mejores. Muchas veces haciendo todo tampoco son los mejores resultados, pero quedó la satisfacción, quedó la protección,
tanto desde el punto de vista legal como desde el punto de vista humano y desde el punto de vista espiritual. Que en tu caso legalmente es una obligación de medios. Es una obligación de medios, exacto. Se No hace lo defines, posible. no defines, pero sí de medios. Y hoy día, yo sé que hablábamos antes del tema de la humanización. Y tú me decías del paciente. Quiero que hablemos un poquito de eso, pero también no quiero que dejemos por fuera la parte de la humanización del médico. Porque yo te comentaba que tengo muchos médicos cercanos y hablábamos el fin de semana antepasado de eso, de cómo llega el paciente realmente en modo como lucha con el médico. Ya no es como antes que llegaban con ese respeto. Ahora ya se sienten de tú a tú con el médico, pero no para respetar, sino también como para imponer. Entonces, como esa nueva dinámica, ¿cómo les ha tocado a ustedes a los médicos? ¿Y cómo mantienes tú tu punto de vista de humanizar al paciente a pesar de que sabes que te expones a eso? Yo creo que es el único camino. No veo otro camino en el ejercicio de la profesión. Hoy en día, todos estamos informados. Tú abres Google, abres ChatGPT, abres los motores de búsqueda de inteligencia artificial y saben más que nosotros. Y eso es real. Saben mucho más, te dan mucha más información, información más precisa, dosis de medicamentos. A medida que vas alimentando un tema, él se va fortaleciendo la información. Entonces parte de la base que todas las personas que tú tienes al frente son personas que vienen dateadas, que vienen con mucha información. No significa que el que está al frente no pueda equivocarse y no pueda tener errores, tanto en lo que está diciendo como errores en el ejercicio. Pero siempre pensar que tú lo estás haciendo por el que está sufriendo. Todo lo que uno hace, lo hace por el que está sufriendo, con un compromiso y con una receptividad a que a veces nos toca devolvernos en las conductas que estamos tomando. Y tener claro para las personas que llegan con esa carga emocional, que si tú le demuestras trabajo, si tú le demuestras compromiso, yo también creo un grado de humildad importante, ¿cierto? Escucharlo. Escúchalo. Y ellos van a venir con una teoría que quieren que modifiques ciertas conductas o que pongas al paciente en estas condiciones. Tú los escuchas y tú le vas diciendo. Y le vas teniendo paciencia a la cosa. Y lo vas llevando. Y ellos te ven trabajando, ¿cierto? Y te ven que si no sabes, pides ayuda. Porque pedimos ayuda todo el tiempo. Y nos sentamos a estudiar. Y llegamos en la noche a la casa a buscar. ¿Qué más hacemos? ¿Qué me está faltando? La gente va sintiendo eso. Y la gente se va desactivando. Se van desactivando emocionalmente, ¿cierto? Y tú vas entendiendo la psicología del que tienes al frente. Y mucha gente llega cargada emocionalmente. Pregúntate, ¿por qué está así? ¿Qué falta en él hacia el que está sufriendo? Y en ti, ¿cómo ha influido? Porque yo sé que ha sido positivamente, pero ¿cómo ha sido el cambio tuyo como médico en la práctica luego de haber constituido una familia? Porque yo he escuchado algunas experiencias de personas que les cambia la mentalidad completamente al momento de confrontar la vida diaria como médico. Yo creo que pues la familia por encima de todo. Hay que cuidarla. Yo agradezco la comprensión de mi esposa. Ella me entiende en todo lo que yo hago, en todo lo que yo le digo. Me lo comprende, me da sus puntos de vista, me apoya y ha aprendido que lo que tenemos que hacer cuando estamos juntos es calidad de tiempo. Pero cuando no, ella maneja el entorno de ese hogar que muchas veces suple esas ausencias que tengo por estar trabajando. Pero ella sabe que cuando yo salgo del trabajo, para la casa. Y darle la mejor calidad de tiempo, el mejor acompañamiento. Hay que dárselas. Y que para mí lo más importante son ellas tres.
pero no puedo dejar de lado mi trabajo. Donde estamos, siempre tengo esa responsabilidad de sobre la mesa, cuando estamos de vacaciones, todos los días recibo llamadas buscando la salida. Y Beatriz, al que sufre y al que necesita, tú tienes que ayudarlo. Sí, cuando tienes las herramientas en la mano. No las puedes ocultar, no las puedes esconder, no las puedes diferir, porque esto no da espera. Tú tienes varias líneas de investigación, ¿cierto? Ahí estuve viendo algunas y tienes un artículo reciente, no sé si hablamos un poco de ese artículo que hiciste para el Forensic Science International Reports en el 2025, es muy actual. ¿Podemos hablar un poquito de eso? Es muy difícil hacer investigación en nuestro medio, porque el apoyo no es, porque eso no le interesa a mucha gente. Pero nosotros somos una población de más de 2 millones de personas, con una serie de enfermedades y una serie de características que no las vemos en el resto de nuestro país y obviamente en el resto en otras latitudes. Entonces yo he pensado que mucha información tenemos nosotros que recogerla y documentarla para que otras generaciones, otras personas hagan también y puedan establecer nuevos conocimientos. Pedimos apoyo, lo financiamos muchas veces de nuestros bolsillos y la satisfacción es sacar un documento y producir nuevos conocimientos. Y a mí me interesa mucho el tema de la salud materna. Y en salud materna hemos visto a lo largo del tiempo cómo Colombia, como el departamento, ha tenido un impacto en las mujeres jóvenes que se embarazan y que se enferman gravemente y algunas de ellas se mueren. Y para mí es fundamental que eso sea, que las muertes por 100.000 nacidos vivos sean 0. Quizás muy difícil lograrlo, pero todos los años en Colombia y en el mundo, en los países africanos, por diversas razones, estamos teniendo unas fluctuaciones en las mortalidades y en las enfermedades de las mujeres embarazadas. Imagínate el impacto social, el impacto familiar, en años de vida saludable, que significa la falta de la madre en un hogar. Entonces, basado en eso, lo primero que hemos hecho es caracterizar nuestra población. Se nos están muriendo, se nos están enfermando, ¿por qué? Y nos damos cuenta que hasta el 25% de nuestras madres embarazadas, muchas adolescentes, muchas mujeres de estratos con recursos muy bajos, población indígena que nos rodea cerca de nuestro centro, que es la ciudad de Montería, no acuden a controles del embarazo. Y te doy un dato, 25% de la población en nuestro estudio, que iban a las unidades de cuidados intensivos y de manera retrospectiva le preguntábamos cuántas veces fue usted al ginecólogo o al médico general. Y 25% de los pacientes no hicieron un control del embarazo. Y ellas iban a la unidad de cuidados intensivos y eran las que más graves estaban, las que más enfermedades tenían y las que peores resultados tenían, entre esos la vida. Pudimos encontrar pacientes con unas patologías sin iguales, unas hipertensiones de un control muy complejo, unas enfermedades donde todos los sistemas orgánicos se alteraban y correlacionábamos eso con la necesidad de recursos que tenían esos pacientes y veíamos que esa falta de controles, ese embarazo adolescente, esa falta de recursos económicos estaban impactando en resultados, lo llamamos resultados duros, y estaba impactando en la vida de las personas. Pero hay muchos estudios en el país que te dicen genéricamente qué pasa.
pero no teníamos un estudio en nuestra región que nos diga qué pasa en la subregión del Alto Sinú, qué pasa en el Bajo Sinú, qué pasa en la capital. ¿Por qué no tienen acceso a que los atienda un médico o una enfermera experimentada en estos temas? Los partos los reciben los mismos parteras en las zonas rurales y en las zonas, en todos los complejos indígenas que hay en el departamento. Un nivel educativo muy bajo para esas personas. Entonces lo que hicimos fue caracterizar, porque es la única manera de que, sabiendo qué estaba pasando, podríamos hacer algún punto de mejora. Entonces documentábamos que las personas que veían de cierta área sangraban. Era el sangrado la causa principal, porque las atendían personas que no tenían experiencia y el útero se hacía atonía, es decir, no tonaba un tono fuerte. Eso es un músculo y que lo que hace es retraerse y volverse muy fuerte. Entonces se relajaba todo el tiempo el útero y sangraban los pacientes. Y obviamente eso está relacionado con mortalidad, ¿cierto? En unas áreas. No tenían acceso a los bancos de sangre porque en las ciudades no tenemos, es muy difícil la consecución de derivados sanguíneos. Veíamos también una zona donde tenemos un impacto también por la raza de las personas que están, que las presiones arteriales son de muy difícil control. Entonces había que caracterizarlo. ¿Por influencia de qué raza? Las personas de raza negra tienen un control muy difícil de las presiones arteriales, ¿cierto? Son personas también que sabemos que tienen múltiples gestaciones, factores de riesgo para muchas complicaciones en pacientes gestantes, en personas gestantes. Embarazos múltiples, es decir, gemelares, ¿cierto? Y ese estudio también lo hicieron como los que tenían mayor influencia de ciertas razas. Exacto. Lo caracterizamos, claro. Y vimos cómo era y seguíamos las variables. ¿Nos cuentas un poquito de esa parte para uno saber? Claro, sí. Lo que hacíamos era, teníamos una base de datos y metimos en la base de datos todas las características. Zona rural, zona urbana. Y veíamos que los rurales, cuando miramos el desenlace, la mayoría de los pacientes graves venían de la zona rural. ¿Porque hay más influencia de la raza negra allí y indígena? No, porque tenían menos posibilidades de acceso a controles. Y en cuanto al tema racial, ya me contaste esta característica de la raza negra. Sí. ¿Qué otra característica particular de la raza indígena? La zona costanera, ¿cierto? Son personas, raza negra, con unos índices de masa corporal muy altos, es decir, con un incremento de peso muy significativo durante el curso del embarazo, y eso impacta en desenlace. Hay un trastorno que se llama preeclampsia, eclampsia, HELP, que son trastornos hipertensivos del embarazo. Todo eso es un compendio de enfermedades que obviamente en esa población hay una mayor incidencia de este tipo de patologías. Era muy difícil controlarlo, se tardaban mucho en consultar porque son zonas alejadas. Los costos del transporte es alto. Una persona que viene de un municipio alejado de Montería puede gastar 100,000 pesos en transporte, pero ella no viene sola. Viene con otras personas, ¿cierto? Entonces, los controles hasta las cabeceras municipales son complejos y eso impacta en esos desenlaces porque tú lo diagnosticas y tú, a pesar de que tienes un aumento en el riesgo, sí puedes reducir el riesgo con un muy buen control. Pero cuando eso no ocurre, ¿cierto? Ahora, hay muchas herramientas que podías aplicar para esto. Telemedicina, ¿cierto? Porque un ginecólogo o un médico tal vez no puede llegar, pero hay maneras de que hoy en día de una manera se les pueda llegar. Y precisamente eso es lo que queremos y hacia allá vamos. A ver, cómo tomamos herramientas tecnológicas que permitan mejorar los desenlaces de los pacientes. Además del acceso, obviamente, a la medicina, yo estoy muy metida en el tema del bienestar porque soy como convencida de que parte realmente de nuestra salud emocional y mental va también como cuidamos nuestro cuerpo. ¿Qué herramientas, y hablo de la salud preventiva, crees tú como médico que se podrían tomar para poder
llegar a prevenir no solamente este tipo de casos de desenlaces fatales en mujeres embarazadas, sino en los otros tipos también de las otras poblaciones con las que tú tratas, gente muy joven que está muriendo de infartos? Definitivamente los hábitos de vida saludables son importantes en toda la población y tenemos que saber interpretarlos. El hábito de vida saludable no es solo coma verduras y salga a correr todos los días 10 o 20 kilómetros. Eso no es saludable tampoco. Entonces yo creo que uno tiene que, como persona, saber dónde estoy y cómo lo voy a interpretar. Para eso hay personas muy expertas, nutricionistas expertos, deportólogos que manejan muy bien esos temas. Pero, ¿qué estamos observando? Que hoy tenemos gente muy joven con patologías muy complejas, en este caso patologías cardiovasculares, cerebrovasculares y cardiovasculares, que nos toca intervenirlos, que nos toca hacerle procedimientos invasivos, que van a la unidad de cuidados intensivos y que tienen un alto riesgo de mortalidad y de morbilidad, es decir, que quedan con algunas secuelas en posterior a la enfermedad. Yo pienso que además de un hábito de vida saludable, es la felicidad un factor determinante para prevenir desenlaces adversos en enfermedades orgánicas. Y vámonos a la evidencia para que no quede como un comentario propio, sino de lo que está escrito. Y ellos dicen, y los trabajos nos dicen, los pacientes que tienen cáncer de mama, cáncer de colon, con estudios, con unos diseños metodológicos muy juiciosos, han permitido que si usted lo sigue en el tiempo, de manera adecuada desde el punto de vista del método como lo está siguiendo, y evalúas desenlaces, y haces una actividad física regular, y tienes ese sometimiento al estrés permanente o a la activación de las sustancias catecolamínicas que te da a ti la ansiedad, el estrés, la tristeza, de manera las alteraciones hormonales y de neurotransmisores que te genera a ti la ansiedad, la tristeza y el sedentarismo, usted podría mejorar los desenlaces de esos pacientes en sobrevida y en calidad de vida. Recuerda, no solamente es vivir, sino vivir bien, ¿cierto? Entonces yo creo que eso es un factor determinante de hábitos de vida saludable. Si yo voy a hacer una sugerencia, no de ser gobierno, sino de hacer alguna sugerencia, yo insisto en las terapias preventivas, son fundamentales. Y no solamente porque terapias para problemas mentales o terapias para... Sí, para todas las enfermedades, o sea, buscar hacer la prevención. Pero los gobiernos, yo sugeriría a los gobiernos que tuvieran esas herramientas porque les va a salir menos costoso y menos impactante para la sociedad esas medidas preventivas a conciencia que las medidas curativas que nosotros muchas veces tenemos que hacer. Es decir, cómo alimento, cómo vivo, cómo te ayudo a llevar esas cargas que la vida te impone, ¿cierto? Cómo mejoro tus condiciones de vida, tus condiciones higiénicas, cómo mejora la calidad del agua que estamos consumiendo, cómo me acerco a saber qué estás pensando y cómo estás viendo tu vida y cómo detecto tempranamente que algo está sucediendo en tu comportamiento y prevengo otras situaciones más complejas, suicidios, ansiedades, etc. Lo mismo con las enfermedades cardiovasculares. Cómo te doy esa guía alimentaria, cómo yo te puedo estimular de alguna manera para que puedas buscar unos hábitos mejores a través de los estímulos, de que te lo ganes a través de los estímulos. No te lo regalo, pero si yo te doy un estímulo, tú lo vas a hacer y a través de eso ya yo te voy a poder apoyar mucho más. Y en Montería específicamente, ¿cuáles son los síntomas o no más bien los hábitos recurrentes que tú ves en los pacientes que llegan más graves a cuidados intensivos y que tú dices, esto pudo haberse evitado definitivamente y es muy recurrente? Miremos la frecuencia de enfermedades. Nosotros tenemos una alta frecuencia de enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares. Esa es nuestra mayor patología incidente
en los hospitales y en las unidades de cuidado intensivo. El trauma. Y yo creo que ahí sí tenemos un ejercicio muy importante que hacer. Yo creo que nadie es exento de que haya tenido un golpe con las motos, con otro carro en la ciudad. En otras ciudades de este país, donde es obligatorio el uso del casco, de 10 pacientes que sufren un trauma mayor en accidente de motocicleta, de 10 personas, a 8 de esas personas tienen lesiones menores, traumas cráneoencefálicos menores, porque usan el casco. En esa población de 10 personas se invierte la relación nuestra. No usamos el casco, 8 de cada 10 personas tienen traumas severos craneanos, con un impacto en el desenlace laboral, en el desenlace familiar, en los años de vida saludables. Entonces, creo que eso es algo que a mí me preocupa muchísimo. Y en los hábitos de vida diario, ¿qué crees tú que podríamos hacer la población monteriana en específico para bajar un poquito esa estadística de las personas que llegan a cuidados intensivos? En alimentación, en salud mental, emocional. Sí, yo creo, las cargas calóricas de nuestras dietas son importantes. Nuestra comida. ¿Cierto? Y eso es muy difícil cambiarlo, sobre todo en ciertas poblaciones, sobre todo por la limitación del acceso a comprar muchas cosas. Entonces, tienes que alimentarte con lo que puedes alimentarte, ¿cierto? Pero a eso se puede contrarrestar si tú estimulas esos hábitos saludables que todos conocemos, de ejercicio, de tranquilidad, de vida saludable, con la finalidad de poder lograr mejores resultados. Y ahora en la consulta de los médicos, sí ves que hay una tendencia de pronto. Yo te contaba que hace poco visité un médico en otra ciudad y que no tocó ni 5 minutos al paciente y eran como 3 hojas seguidas de una orden médica. Sí ves de pronto ese cambio en los colegas que reciben en consulta de primero evaluar cómo está el bienestar general, los hábitos alimenticios de las personas. Beatriz, eso ha sido toda la vida. Tengo una anécdota de eso. Había un psiquiatra, profesor mío en la universidad, cuando yo estaba en la UCI, de residente, en la formación, que le dio un infarto. Un psiquiatra muy importante. Una inteligencia impresionante. El hombre le dio un infarto. Muy joven, 40 y tantos años. Y él, uno de esos días hablando con él, pues obviamente llegaba todo el staff de todos los departamentos del hospital a verlo, a mandarle medicamentos, a mandarle estudios, no sé qué. Y un día me dijo, oiga, venga, le voy a decir algo. Todos estos manes, porque él era muy espontáneo y muy jocoso, y estos manes vienen aquí a pontificar. ¿Sabe qué? Nadie me ha puesto un fonendo en el pecho. Nadie me ha ocultado. Nadie le ha tocado. Nadie me ha tocado. Y estos manes no lo ve que vienen en corbata a pontificar aquí. ¿Sí? Eso hay otra teoría que se llama el síndrome del recomendado. Pero no voy a entrar en eso. Pero él lo decía y me quedó eso y todos los días lo escucho. Lo escucho en mi mente y dice, claro, nadie lo examinó. Entonces, eso sí, le mandaban todo lo que quiera, todos los estudios. Y él me dijo claramente, nadie me puso un fonendoscopio a escucharme cómo funcionaba mi corazón. Me palparon el abdomen. Hasta otras cosas me decían, nadie me hizo nada. ¿Sí? Entonces, fíjate que eso ha sido siempre, que la invitación es, vamos a nuestras bases, cuando no sabemos que tiene un paciente, que muchas veces nos pasa que no sabemos que tiene el paciente, nos devolvemos a los principios básicos, a la fisiología, a la anatomía, a lo básico, y eso los va orientando. Entonces manejamos al paciente sin tener un diagnóstico claro, sin saber exactamente qué tiene, ¿cierto? Bajo unas bases sólidas, fisiológicas, anatómicas, embriológicas, y así puede salir adelante una condición clínica. Pero sí, pues esa es la tendencia. La tendencia también es que nos desconcentramos mucho a través de las redes, que la información no la tiene todas las redes. Eso sí, montamos la foto con el paciente, ¿cierto? Pero bueno, esos son, digamos, particularidades de cada uno en su ejercicio, todas son válidas.
Tal vez los que somos más recatados tenemos unas particularidades un poco diferentes en ese sentido. También nos faltará un poco más de interacción con la información que dan los otros a través de las redes, ¿cierto? Todo tiene buscar el equilibrio. Pero a los pacientes hay que tocarlos, hay que examinarlos, hay que hacerlo con las manos, sin guantes, hay que sentir, ¿cierto? Hay que escuchar y hay que dejar que le hable. Tú tienes que escuchar. Muchas veces la gente no necesita que tú le digas nada, sino necesita a alguien en quien desahogarse. Y te comienzan a hablar, y te comienzan a hablar. Y tú sales de la reunión con el paciente, y tú dices, ¿por qué me dijo tantas cosas? ¿Cierto? No sé por dónde abordar esto, o sí sé abordarlo, pero tú le das un abrazo, o tú lo escuchaste media hora, sin afanes, sin estar pendiente de que el celular me está afanando, y se van mucho más contentos a que realmente la dolencia que los hizo motivar a que te buscaran, ¿cierto? Se habla mucho de la somatización, ¿no? Sí, a veces claro. son las emociones las que enferman. Totalmente. Yo quiero terminar este episodio con una anécdota que tú me estabas contando. Anécdota no. Un documento que además está, tú me dijiste, indexado en una publicación muy importante del mundo que habla sobre la evolución de ciertos grupos de pacientes que se hizo y desde el punto de vista religioso. Quiero que narres para que todo el mundo pueda tener conocimiento de esto tan bonito que estabas contando. En esas discusiones académicas a que nos sometemos los profesionales de la salud, una vez encontramos un artículo hecho en Nueva York por un grupo de investigación de allá, con un diseño metodológico que nosotros llamamos de aleatorización. Es decir, coges un grupo de personas, tienes un computador remoto y le dices al computador, yo te voy a llamar, no te voy a decir el nombre, no te voy a decir nada. Tú solamente me vas a decir si va a quedar en el grupo A, o en el grupo B, o en el grupo C. Entonces ellos llamaban y le decían, este paciente va al grupo A, este paciente va al grupo B. Y lo seguían en el tiempo, sin que estos supieran que estaban en alguna prueba, totalmente cegados se llama. Y sin que el profesional de la salud que estaba hablando con ellos supiera que se estaba haciendo un estudio con eso. Eso se llama doble y triple cegamiento. O sea, es una metodología muy juiciosa que te va a permitir que los resultados que vas a obtener sean muy fehacientes. Entonces le decían al grupo A, ustedes salen de la unidad de cuidados intensivos y le dicen a su grupo familiar que se agarren de las manos y hagan una oración por 5 minutos por la salud de su ser querido que está aquí hospitalizado. Y al grupo B no le decían nada. Y listo. Y siguieron, buscaron un número determinado, buscan la manera de tener un tamaño de muestra adecuado, y luego de eso finalizas el estudio y comienzas a hacer el análisis de los resultados de lo que tú tuviste. ¿Cuáles eran las variables que ellos inicialmente plantearon para el desenlace del estudio? Era cuáles viven más, o sea, cuál era la mortalidad del grupo A versus el grupo B, ¿cierto? Y se dieron cuenta en ese estudio, y con muchos más estudios que se refieren a este tema de espiritualidad, que ese grupo que se tomaba de las manos, que hacía una oración, si el Señor iba solo, se lo hacía solo, pero lo hacía por 5 minutos, se aferraba a la creencia que tuviera. Eran católicos, eran protestantes, eran judíos, eran musulmanes, ¿cierto? Una diversidad de religiones. Ese que hacía esa oración por 5 minutos a las creencias que ellos tuvieran, y si no creían, pues que hicieran una petición, sobrevivían más que los que no hacían esa oración. Y eso marcó diferencias, y para mí es claro, ese tema espiritual es fundamental
en el acompañamiento a un enfermo. Entonces, sin inducirlo a que haga una oración a Dios o a la Virgen, sí hay muchas de estas condiciones espirituales que tú vas generando en el entorno de la relación médico-paciente-familia, que te puede ayudar, que te da una manito para unos mejores resultados de los pacientes. ¿Podría tener que ver con la relajación que causa también el sistema nervioso central? Bueno, además de los que somos creyentes, pues sabemos que también hay un tema allí que no se explica. Así es. Con la razón. No tengo una explicación. Como te digo, me baso en lo que dice el estudio. Ni siquiera estoy tomando este dato de manera propia, porque esto es un estudio en una revista muy importante, con un factor de impacto significativo, ¿cierto? Habrá muchas razones para eso. El estar en un grupo, para que quede claro, y hacer esa aleatorización de manera ciega, de manera organizada, de forma random, aleatorizada, de manera distante, te permite que los graves estuvieran aquí, pero también estuvieran acá. Y que los menos graves estuvieran aquí, pero también estuvieran acá. Porque de pronto, es que los más graves estaban en esto y por eso se salvaron más. No, tú hacías una aleatorización y precisamente para no sesgar la información y poderla analizar sin sesgos al final. Sin sesgos de selección, porque entonces yo es como si dijera, no, este se va para acá y este se va para acá, y pues obviamente este está un poco mejor, va a tener mejores resultados, ¿cierto? No, todos. Mirabas tú una tabla demográfica y en la tabla demográfica veías que tantos eran hipertensos, tantos eran hipertensos, tantos eran diabéticos, tantos eran diabéticos, eran muy... ¿sí? Porque la aleatorización, el random te permite eso. ¿Ya? Pachi, muchas gracias por tu tiempo, que yo sé que es muy valioso. Muchas gracias por la bondad de haberme invitado y pues muy contento. Muchas gracias. Suscríbete a Sabático en tu plataforma de podcast favorita. Déjanos un comentario, cuéntanos qué te pareció. También puedes compartir este episodio en tus redes sociales y así esta información llegará a más personas. Si tienes una historia que contar o conoces a alguien que podría ser protagonista de un episodio de Sabático, escríbeme a mi Instagram sabático_podcast y gracias por escuchar para conectar.